Bienvenidas de nuevo. Esto es una sesión más de encuentros con autores. Son unos eventos que forman parte de nuestros esfuerzos desde Wimblu para conectar a las personas que hay detrás de nuestras historias con la audiencia y crear una comunidad de narradores que aborden estas intersecciones entre ecología, cultura y espiritualidad, que es lo que trabajamos desde Wimblu. Eh, Estas conversaciones nos permiten un poco profundizar en los temas de cada historia, pero también en los procesos creativos de cada uno de los autores y en las visiones del mundo que permiten, digamos, que surjan estas historias tan hermosas que nos traen nuestros autores. Nuestra invitada de hoy es la autora de Lengua, que es la historia que abre el volumen 9 de Lenguaje de Wimblu. Se trata de Mariana Matija, como ya se lo imaginarán. Ella se autodenomina un animal que dibuja y escribe. Se dedica a la exploración creativa, a la educación y la comunicación en torno a la regeneración de nuestra relación individual y colectiva con la tierra. Esta es la segunda ocasión que tenemos el honor de tener una historia de Mariana publicada en nuestra revista Multimedia. Tuvimos también un hermosísimo texto que seguramente las que están acá ya lo conocen, que se llama Nazco, en nuestro quinto volumen, donde explorábamos el tema de orígenes. Y pues además hemos contado con su presencia en muchos eventos y talleres y otras actividades que hemos hecho desde creo que 2022. Entonces, bueno, ya digamos, hablando un poco de esta historia que Mariana nos trae a este volumen sobre lenguaje, Lengua es un texto lleno de portales, en donde Mariana saborea las palabras, juega con ellas y nos revela todo lo que la lengua hace posible y todo lo que hace posible la lengua. Entonces, entre las muchas cosas que puedo decir de este texto y que nos despierta, el texto de Mariana destaca como este juego entre lo que está adentro y lo que está afuera, ¿verdad? Y esto nos posibilita ver como todas estas relaciones que existen entre nuestros paisajes interiores y nuestros paisajes exteriores. Em, entonces nos plantea un poco cómo la lengua es algo como que algo que nos contiene, ¿verdad? Y que contenemos al mismo tiempo, ¿verdad? Y que nuestros mundos se están constituyendo continuamente a partir de estas relaciones, ¿verdad? Entre adentro y afuera. Pero además, algo que me gusta mucho de este texto es que nos sitúa en el cuerpo, nos sitúa en esta dimensión más corporal, más sensorial que tiene el lenguaje, ¿verdad? Y lo hace jugando con las palabras, con sus significados, y nos presenta al mismo tiempo maneras muy sutiles nos presenta de manera muy sutil como estas limitaciones que tiene el lenguaje, ¿verdad? Justamente decidimos abrir nuestra edición sobre el lenguaje con esta historia porque apunta precisamente a esa relación, ¿verdad? Que hay entre el afuera y adentro que nos parece tan importante de reconocer. Eh, Esta interconexión en la que estamos todo el tiempo enmarañados, ¿verdad? Y además que lo hace de una manera muy creativa, ¿verdad? Y lo hace devolviéndonos a nuestros cuerpos y eso me parece muy hermoso. Entonces, bueno, quizá me gustaría arrancar esta conversación pues planteando un tema que de alguna forma se ha preguntado mucha gente desde diferentes disciplinas, ¿verdad? Y es como esta relación que hay entre el lenguaje y la forma en la que pensamos o la forma en la que actuamos, ¿verdad? Si de alguna forma es que es una pregunta que trae la lingüística, pero también desde otras áreas, de si de alguna forma el lenguaje puede influir en las acciones que llevamos a cabo o también en la forma en la que pensamos, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, Mariana, ¿cómo ves esta relación, esta conexión entre el lenguaje y la forma en la que nos relacionamos con el mundo? Hola, gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar aquí y
Gracias por esa pregunta. Gracias por Winblue, gracias por el espacio para escribir, gracias por el espacio para hablar sobre lo que escribo. Es como además sobre las palabras, es como toda una cosa sobre sí misma, muy emocionante. Es como que rico hablar sobre las palabras. Eh, y, mm, y esa pregunta, pues a mí me parece muy necesaria porque, porque hay algo que está en nuestra relación con las palabras, que es como precisamente es que, ¿cuál es la palabra? Pero vendría a ser algo así como la invisibilización, ¿cierto? Es algo a lo que le empezamos a pasar un poco por encima, por la cotidianidad, o sea, nuestra relación con las palabras es una cosa que es tan cotidiana y ya que es tan constante en cómo nos relacionamos con el mundo, o sea, como que estamos tan atravesados por el hábito verbal y por los procesos de verbalización y por todo está escrito y todo mediado por las conversaciones, particularmente pues en estas sociedades de las que somos parte, porque hay comunidades humanas en las que, si bien la palabra, por supuesto, es importante, no necesariamente es tan central a la cotidianidad y por cotidiana se nos vuelve una costumbre a la que le empezamos a pasar por encima, como que dejamos de prestarle tanta atención y por eso me parece tan necesaria esa pregunta, porque le empezamos a pasar por encima de la misma manera en la que pensamos que el aire no existe, ¿cierto? Como que no estamos pensando en la existencia del aire porque estamos sumergidos en esa sustancia todo el tiempo, no tenemos ninguna experiencia distinta a la de estar sumergidos en el aire, excepto sumergirnos en el agua, ¿cierto? Que es como sumergirnos en otra sustancia para salir de la experiencia de estar sumergidos en otra sustancia. Y pues nos parece que es invisible, que es una cosa que no está. Y eso pasa con las palabras, pero además no solo con las palabras como, digamos, entidades sueltas o como animalitos individuales, sino como ecosistemas o como formas colectivas en la forma de historias, las historias que nos contamos sobre el mundo, que finalmente le dan forma a la manera en la que percibimos el mundo. Entonces, para mí está clarísimo, o sea, es que yo creo que cualquier persona que haya o que tenga la disposición para relacionarse con atención y con curiosidad y observar la transformación que sucede en su vida cuando cambia ciertas palabras, sabrá a qué me refiero. Un ejemplo que se me viene a la mente es cuando hace unos años me empezó a hacer mucho ruido preguntar qué es eso para referirme a una planta o a una hoja de una planta o como la pregunta del qué es eso, fue como no, como que qué. Y que no era una pregunta nueva tampoco, porque yo me acuerdo cuando estaba aprendiendo inglés, la primera vez que me dijeron que a los animales se les refería con el mismo pronombre que se usa para las cosas, para mí fue como, obvio no. Y yo escribo sobre las plantas y sobre los animales y voy a escribir en inglés y pongo they o she o he o lo que tenga sentido en ese caso. Pero eso lo empecé a hacer pues en mi lengua nativa hace unos años y transformó completamente mi relación, o sea, como que forma parte de una cadena de transformación de mi relación con esos seres vivos de otras especies, me permite mirarles desde un lugar distinto a si la pregunta que me planteo es ¿qué es eso? Como que de entrada el solo hecho de plantear la pregunta con una palabra distinta me pone en un lugar que se siente de mayor intimidad y que se siente como de mayor posibilidad de relación rica, recíproca, de una cosa compartida, ¿cierto? No de una cosa como unilateral, que es la relación, pues que ni siquiera con los objetos tenemos una relación unilateral, y eso podría ser como toda otra conversación, pero claro, como lo que se percibe más pasivo en la relación con un objeto. Y, y por eso y me han interesado mucho las palabras, pues desde muy chiquita tengo como el recuerdo de un gran tesoro para mí era el diccionario etimológico y por lo general cuando en algún momento se me aparece una palabra y me quiero preguntar cosas sobre esa palabra, por supuesto acudo a la etimología, pues como uno suele hacer cuando tiene curiosidad sobre una palabra. También por eso, porque es ver de qué manera se ha entendido esa palabra en otros momentos e incluso preguntarme, por ejemplo, como me ha pasado con, no sé, con estas expresiones tipo como no, es que como me voy a desconectar, me voy a ir el fin de semana
de paseo, como por qué desconectar y entonces como claro, ahí es como desenchufar, como salir de la red eléctrica, electrónica, internet, pero sí, como que me parece que es un como un terreno súper rico y nutritivo el de la exploración de las palabras y que es muy revelador en torno a mostrarnos las palabras que usamos, en qué lugar nos estamos parando frente al mundo y desde qué lugar nos estamos relacionando con el mundo. Creo que en ese sentido pueden ser muy reveladoras y que por eso la pregunta sobre las palabras es necesaria, porque está claro para mí que tienen un efecto, entonces cuáles efectos tienen, cuáles palabras tienen, cuáles efectos y cómo puedo experimentar con eso, porque también creo que no se trata como de que haya una manera adecuada, sino que más bien el lenguaje verbal, entendido como un proceso viviente, pues también tiene sus ciclos y sus tipos de relación con el resto del mundo y que en ese sentido como que nuestro papel es el de permitirnos esa experimentación, o sea, como el de hacer caso de la estructura de todo eso, pero al mismo tiempo permitirnos la experimentación y ver qué significan las palabras, cuáles son sus raíces, qué sentido tienen dentro de un sistema particular, qué nos ayudan a reflejar si queremos decir una cosa versus la otra. En fin, sí, me parece necesaria Como si, pregunta es como y si, deliciosa pregunta además. es como si de alguna forma, y es algo como que creo que creando este volumen, un volumen sobre el lenguaje, descubrimos si es como si fueran una especie de conjuro, o sea, como que cada palabra en realidad es un conjuro o es como una invocación, ¿verdad? De este mundo que queremos construir, ¿verdad? Pero también de realidad, ¿verdad? Y yo creo que si hay eso que decís me parece que también es otra de las cosas que apuntamos mucho en este volumen, que es como entender cómo el lenguaje es un proceso vivo que está constantemente transformándose, ¿verdad? Y como decís, se transforma en relación a, ¿verdad? Que no es algo estático, el lenguaje no es algo estático ni es universal, ¿verdad? Existen muchas formas de eso que llamamos lenguaje, ¿verdad? Y creo que, y existen muchas formas también de expresar ese lenguaje, ¿verdad? Desde diferentes cuerpos, eh, sean humanos o más que humanos, ¿verdad? Cada quien tendrá como sus formas de expresar esas palabras, ¿verdad? Y de intencionar esas palabras. Y bueno, tal vez hablando como de este tipo, de esta cualidad de tan personal que tiene el lenguaje, justamente una de las cosas que más me encanta de tu texto es como este tono lúdico, ¿verdad? Como, pero al mismo tiempo también como muy visceral ¿verdad? Que nos invita desde el principio a como estar en el cuerpo, entrar con el cuerpo a las palabras, ¿verdad? Y eso creo que lo hace este texto de lengua, pero también lo hace la mayoría de cosas que he leído, al menos tuyas, ¿verdad? Como que es un estilo como muy propio, en donde te permitís como jugar, ¿verdad? Y de alguna forma ponerle como sensaciones a esas palabras, ¿verdad? Y yo creo que eso es como una cualidad muy importante del lenguaje, ¿verdad? Porque si bien el lenguaje tiene como, o las palabras tienen como esta necesidad o esta cualidad intrínseca de tener sentido, ¿verdad? También tienen una cualidad sensorial y corporal es como muy fascinante, ¿verdad? Yo a veces, no sé si les ha pasado, pero a veces cuando yo digo mucho una palabra, ya empieza como, o sea, como si la empiezo a decir una vez tras otra, empieza o sea, a quedarse sin sentido y de repente yo digo, qué extraña esta palabra, o sea, es como cuando la nombro, hay algo como que pasa ahí que me permite como sentirla y es como que pierde total sentido cualquier significado que le hayamos puesto a esa palabra, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso hace mucho tu texto, ¿verdad? Porque de hecho en un par de eventos he tenido el honor de leerlo, ¿verdad? Que no nos has podido acompañar, pero que lo hemos leído, o al menos fragmentos o el texto entero. Y es muy interesante como sí, esa corporalidad que tiene el texto, ¿verdad? Y como que
a leerlo y les invito a leerlo en voz alta, si pueden, en algún momento. Es muy interesante como ese efecto que produce en el cuerpo de quien está leyendo también, ¿verdad? Entonces, bueno, queríamos saber primero si o sea, cuál es el origen de de este juego, este estilo tan sensorial, si es algo intencional, que estoy segura que sí, si lo traes conscientemente, ¿de dónde crees que emerge esta forma tuya de escribir? Y también como seguido a esto, como qué importancia crees que tiene como el humor y el juego en estas narrativas, en las narrativas en general. Ay, tan bueno, muchas gracias. Me acabas de ayudar a verbalizar para mí algo que no tenía forma del todo en torno al tema de la repetición de las palabras, porque a mí me gusta mucho repetir palabras en los textos y eso se supone que no se debe hacer. Es como que siempre que editan un texto es como esta palabra está repetida muchas veces y yo a veces soy como, yo sé, o sea, yo la quería poner muchas veces. Y, pero claro, es como al mismo tiempo es como, no, pero ¿cuántas veces es muchas veces? Y con esto que acabas de decir, como que, claro, a mí me gusta que las palabras pierdan el sentido, o sea, como ese juego de cuando uno las empieza a repetir y además eso sea, por lo menos es algo que se da mucho más en la oralidad que en lo escrito, ¿cierto? Uno para expresar una idea oralmente muchas veces repite la palabra y no es tan problemático porque pues es oral, o sea, uno no está corrigiendo, en cambio es raro que un texto no se le corrija, que tenga muchas veces una palabra. Em, entonces, bueno, es algo que tengo como muy presente el tema de lo de la repetición de las palabras, te agradezco mucho que lo traigas, y lo del tema de la sensorialidad, que es una pregunta que me gusta mucho porque pues con preguntármela me invitan a pensar una cosa que yo no había pensado y es que yo creo, porque es que pienso que como que me resulta sorprendente porque una idea que yo he tenido sobre mí misma y digamos algo como con lo que he tratado de explorar una relación ha sido una tendencia a estar muy acá, ¿cierto? Que yo creo que igual eso es muy característico pues de esta civilización de la que somos parte, ¿cierto? Como de la cosa mental, racional, intelectual, lo verbalizable. em, y de hecho pues como con cierta dificultad para esto, a lo que le decimos estar en el cuerpo. Y entonces me parece muy lindo que los textos que yo escriba generen eso porque seguramente lo escribo así es porque yo lo estoy buscando, porque yo siento que necesito eso y porque he agradecido mucho cuando me encuentro textos que me llevan a ese lugar, ¿cierto? Como al lugar de la presencia sensorial. Cuando eso pasa es como, sí, qué rico, como la sensación de que me están trayendo algo que no es solamente una idea, pues solamente, entre comillas, como si fuera poca cosa. No quiero despreciar la belleza de las ideas, pero es cierto, como estas ideas que son muy abstractas, que son muy lindas y como muy luminosas y muy brillantes y todo, pero muy difíciles como de sentir en el cuerpo, versus cuando están estas cosas que se traen tan al cuerpo como que me le da dimensión y me le da... em, pues sí, o sea, literalmente cuerpo, o sea, como lo rico del encuentro con algo que es más tangible. Y entonces eso, yo sí es algo que yo he buscado hacer con la escritura, pero lo que no había pensado es que probablemente lo hago porque yo siento que lo necesito, o sea, no porque lo haya tenido, sino más bien porque me ha faltado, entonces lo cultivo, busco cultivarlo también a través de lo que escribo. Y, mm, y lo otro que, pues lo de la relación de las palabras con el cuerpo, que hay una cosa que me gusta mucho, que me la hizo visible a través de las palabras Andy Fisher en un libro espectacular que he recomendado en otros espacios que se llama Radical Ecopsychology. Y, bueno, no, mentira, ya tengo la duda de si es él o si es David Abram, tal vez es, bueno, uno de ellos dos. eh, el caso es que con esta cosa de, no creo que es Andy Fisher, en alguna parte hablando como de la corporalidad de las palabras, ¿cierto? De cómo tenemos esta idea de que el lenguaje es como una cosa que no, o sea, que tiene que ver con la mente, que es abstracto y que es como intangible, pero dice, no, las palabras pasan en el cuerpo, o sea, y tan, decir una palabra tan es una experiencia somática de todo el cuerpo
que todos hemos tenido la experiencia de decir como, ay, no tengo la palabra en la punta de la lengua, se me va, o sea, se siente físicamente en un lugar, se siente toda la frustración en el cuerpo como por no poderle dar la forma del todo y en el momento en el que la palabra se encuentra, uno recibe como esta, ah, sí, me acordé de la palabra y es como un placer así que atraviesa todo el cuerpo. Y yo me acuerdo que cuando leí eso fue como, claro, o sea, es que este es el efecto. Este es el efecto que tienen. Lo que pasa es que cuando las tenemos así más cerquita y tal, de nuevo, pues vuelvo a lo que decía al principio, como que les empezamos a pasar muy por encima y no nos damos cuenta del conjuro que son, que ahorita que decías conjuro, pues que se me olvidó una cosa que quería compartir y aprovecho, y es que pues no por nada los mitos de creación están en torno a que al mundo le da forma la palabra, o sea, en la creación del Génesis al mundo le da forma, se le da forma a través de la palabra. Kali, pues como dentro del, pues como del imaginario de las religiones de la India, tiene un collar con, no me acuerdo cuántos cabezas son, pero cada una corresponde con una letra del alfabeto de Banagari, que es con el que se escribe el universo, o sea, es como, ese es con lo que se le da forma al mundo. Entonces eso no, o sea, no por nada eso está en nuestras historias de creación, el poder de las palabras. Y, y, y eso, pues, y el poder no solamente en darle forma, entonces, a las historias que nos contamos sobre el mundo y por lo tanto al lugar desde el que nos paramos en la relación con el mundo, sino el efecto que tiene en el propio cuerpo, o sea, la posibilidad de la dicha, la frustración y de todas las otras cosas que pueden surgir a partir de qué palabras decimos, de qué tanto nos permitimos jugar con ellas, de si las repetimos o no las repetimos y ese tipo de cosas. Y ahora con esto de lo de jugar y lo de repetir, voy a la otra parte de la pregunta, que es lo del humor y el juego, que para mí es clave. O sea, yo mm, como que estos últimos años, desde que escribí, o sea, yo Niña Pájaro Glaciar lo escribí un año antes de que se publicara, entonces como desde que escribí Niña Pájaro Glaciar y además más intensamente desde que se publicó, siento como que pues como que ha sido más bien el reflejo de una exploración en torno a mi relación con la escritura, que a mí me ha gustado escribir desde que aprendí a escribir, o sea, desde que tengo memoria de escribir, me ha gustado escribir. Y, pero también he desarrollado unos hábitos de escritura, ¿cierto? Como uno tiene sus temporadas de relación con las cosas y durante muchos años escribí de una manera que se sentía como, claro, o sea, a mí como, sí, o sea, para mí siempre ha sido importante escribir desde un lugar que se siente cercano a mi corazón, que está relacionado con lo que siento, que está relacionado como con los caminos de mi mente, pero hubo una época en la que yo siento que estaba escribiendo más como buscando los datos y como tratando de tener más sentido, ¿cierto? Como de responder a una estructura más de la comunicación, como informativa, pedagógica, como de las narrativas lógicas. Y siento que estos últimos años y como muy a través de la escritura de Niña Pájaro Glaciar también se ha abierto esta posibilidad de jugar con las palabras y escribir de una manera que no necesariamente responda a eso, que a veces genera mucha fricción interna porque puedo sentir a las partes de mi mente que disfrutan mucho escribir de la otra forma, diciendo como, bueno, pero ¿y la estructura dónde está? Entonces es también esa conversación, pero para mí ha sido muy rico también. Igual, pues, o sea, como que el tema del humor me parece que es clave, me ha gustado, pues, como permitirme relacionarme con eso y que salga en el lugar en el que sale. Y una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, de lo que me dicen de Niña Pájaro Glaciar es eso, o sea, que muy frecuente me dicen que lloran mucho, pero muy frecuente me dicen también que se ríen mucho. Y claro, como que meter cositas de juego y como esto se lee raro acá o como de una cosa que viene así como con un lenguaje que se siente todo por allá, de repente traerlo a una cosa que es como muy, no sé, o sea, es que yo sé que eso pasa en lengua en alguna parte, pero en este momento no me acuerdo en dónde se me están viniendo es puros ejemplos de Niña Pájaro Glaciar, No, pero pasa no en sé, o sea, varias como, partes, pasa en muchas partes. ya, Lo que yo vale, vale. noto es como que hay como, es como si el texto tuviera, o tus textos tuvieran como texturas diferentes. Entonces, por eso puedo entender un poco cómo hay gente que puede llorar con cierta textura, o, ¿verdad? Como que generan diferentes reacciones, ¿verdad? Entonces, o sea, como que de alguna forma jugás como con esas texturas
Y bueno, así es mi opinión personal de cómo yo siento que es el texto, ¿verdad? Y cuando digo siento, lo digo literal, como lo siento, ¿verdad? Como cómo se siente, como... em, sí, tanto lo hablo tanto como por lengua como por Nazco, que es el otro texto que está en nuestra revista. Y si tienen como, o sea, como que de alguna forma navegan como por estas múltiples texturas que creo que también, hablando de Abram en este libro tan hermoso que hemos comentado también de Becoming Animal o Devenir Animal, él habla como de que estas, o sea, como que el lenguaje tiene esta capacidad de ser texturoso, ¿verdad? De alguna forma, y habla también como de cómo esas texturas de alguna forma construyen el paisaje también, ¿verdad? Entonces es como conectándolo con lo que hablábamos ahora de cómo el lenguaje construye realidad también, no solo el sentido de las palabras, ¿verdad? Sino también la forma en las que estamos diciendo esas palabras o hablando, ¿verdad? Y eso es muy hermoso porque cuando yo pienso como en otras criaturas y como que puedo de alguna forma como, digamos, si yo te leo tus textos, como que puedo, hay como algunas pistas, ¿verdad? Como de quién es Mariana, cuál es su visión de mundo, ¿verdad? Pero también como un poco como de su personalidad. Y como que cuando pienso en otras criaturas, también me pasa como con pajaritos o como sonidos, ¿verdad? Que uno se hace una imagen como de ese otro ser que está sonando, ¿verdad? Y siempre siento como mucha curiosidad como de eso, de cómo nos oyen otros seres, ¿verdad? Porque no están entendiendo lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, mi gata, cuando yo le hablo como muy fino, tiene cierta reacción, ¿verdad? Cuando yo le hablo como con una textura mucho más, ¿verdad? Como grave. Entonces eso me parece fascinante y yo siento como que de alguna forma ahí, y no sé si me pasa porque he leído tu texto en voz alta, pero como que me pasa con tu texto mucho, como que hay diferentes texturas que me hacen como moverme como en un cierto paisaje como de cambios, ¿verdad? Y como que a veces es más lúdico y a veces es muy profundo, ¿verdad? Y eso creo que es muy necesario como en un momento como este, ¿verdad? Y aquí traíamos una frase que escogimos para traer a la conversación que es hermosísima, que dice: tejer es entrelazar cosas, amarrarlas de una manera que no es un nudo, sino un encuentro que permite que otras cosas se sostengan. Y conectamos mucho esta frase como con que es otra característica que notamos de tu texto, que es como esta interseccionalidad que sucede, ¿verdad? Como no solamente es como una cuestión de forma, sino también o sea, que estas texturas no suceden solo como en el estilo formal del texto, sino también en los temas que traes y conectas, ¿verdad? Y que vas entretejiendo. Em, Porque vas como hilando como todas esas relaciones que nos constituyen y que nos sostienen, ¿verdad? Todo el tiempo. Y notamos como que esto es como quizá como unos pequeños recordatorios como de cómo es la vida misma, ¿verdad? Como todas estas relaciones en las que estamos todo el tiempo inmersos. Y bueno, y pensando en un contexto como en el que estamos, ¿verdad? Que es eh, pues de muchas crisis de diferentes tipos, ¿verdad? Nos gustaría preguntarte, bueno, y no solo las crisis, sino también el bombardeo de información y de mediático, ¿verdad? Al que nos enfrentamos también. Queríamos como preguntarte de qué manera pensás vos que las historias pueden reconectarnos de nuevo con esta red de la vida, entretejernos de nuevo en esas relaciones. Pues es que para mí, pues si esto no es algo que me haya inventado yo, sino que más bien lo traduzco, o sea, para mí, mi manera de traducir cosas que he aprendido a través de muchos otros humanos y como de experiencias en la relación con el mundo a través de las historias, la manera en la que lo puedo traducir es si está claro, como para mí está claro.
que la crisis que estamos viviendo en nuestra relación colectiva con la tierra es el resultado de unas historias particulares que nos hemos contado y una manera de contarnos esas historias, pues la manera de responder necesariamente pasa por las historias también, ¿cierto? Por el lugar en el que nos situamos en relación con el mundo y en relación con nosotros mismos, con otros seres humanos, con otros seres de otras especies, con los territorios de los que somos parte, como que en torno a cada cosa, ser, presencia, manifestación con la que nos relacionamos, tenemos una historia. O sea, lo conecto con lo que contaba ahorita de haber cambiado la pregunta de qué es esto por quién es este, o esto de quién es, ¿cierto? Como esta flor de, no, en lugar de esta flor de qué es, preguntar esta flor de quién es. Em, y que pareció un cambio tan insignificante, pero de entrada me pone como en una actitud distinta en la relación con la planta sobre la cual me estoy haciendo la pregunta. Y eso, y así con todo. em, pues eso ya, o sea, ha sido el efecto de transformar mi relación con el mundo y como de ayudarme a tejerme de nuevo en esa relación con el mundo. Y eso es lo que me he encontrado, eso siento que es lo que me han dado otros humanos a su manera, con sus propias historias que me han contado, lo que yo he encontrado en mi propia exploración de esas historias y cómo las he traducido en mi relación con el mundo y lo que por eso también me siento como tan llamada a compartir, porque puedo ver lo que nos pasa individual y colectivamente cuando nos contamos historias distintas. Y o sea, como que me ha pasado en torno a las cosas que comparto y a cosas que digo, o sea, no solamente a cosas que escribo, sino pues también como a lo que pasa con las palabras en la oralidad, o sea, en general como a las ideas que comparto, sea por el camino que sea que, que, por ejemplo, o sea, una que atesoro mucho y que la atesoro sobre todo porque sé lo transformadora que ha sido para mí y siento que es un gran regalo y también como mi responsabilidad compartirla con tantas personas como sea posible, es cambiar la historia que tenemos sobre la humanidad, ¿cierto? Como sobre este lugar de tanto desprecio con el que muchas veces nos relacionamos con nuestra propia especie, comprensiblemente, precisamente a partir de esta crisis en nuestra relación con la Tierra, pero ahí cómo entran entonces las palabras en su sutileza y en cómo con las palabras se puede encontrar el matiz para de qué manera podemos expresar eso que queremos expresar sobre la frustración de el dolor que tenemos con respecto a los humanos, pero entonces a cuáles humanos, en qué contexto, cómo entrar al matiz y buscar el detalle con la palabra, como que la palabra también permite eso. Y al permitir eso y al permitir mostrar matices, permite contarnos historias que de hecho nos ayudan a reencontrarnos con el mundo desde otro lugar y nos ayudan como a entender nuestra existencia de nuevo tejida con la tierra. Para mí fue clave poder como con las herramientas que fui encontrando y poder ir ayudándome a mí misma a salir de ese lugar, pues como de misantropía de los humanos, todo lo que estamos haciendo es horrible, porque es que desde ahí qué relación se va a tejer con el resto del mundo viviente, si es de entrada una cosa de desprecio hacia nuestra propia especie, entonces como acá no hay posibilidad como de regeneración de esta relación, no tiene sentido regenerarla, y cuando parto de la idea de que los humanos somos unos seres que brotamos de la tierra como brotó cualquier otro ser, como los monos aulladores y como las lechugas y los repollos, brotamos de la tierra nosotros también, con unas consecuencias distintas, hay que decirlo, para las formas de vida en la tierra cuando nacemos en este sistema, o sea, no vamos a pasar eso por alto, por supuesto, pero en el reconocimiento de somos unas criaturitas de la tierra y necesitamos también contarnos esa historia para permitirnos reencontrarnos con la tierra de la que somos parte. Em, entonces, para mí está absolutamente ahí, o sea, qué historias nos contamos pasa por cuáles palabras usamos y de qué maneras usamos esas palabras y qué matices nos permitimos con las palabras que buscamos para esas historias que estamos eligiendo contar, para las historias que estamos observando con atención para hacerlas más visibles, porque también tendemos a invisibilizar historias, ¿cierto? Como tomamos un guión cultural que es una historia que no sabemos que se nos está entregando prefabricada y simplemente como que la tragamos entera porque las cosas son así, pero resulta que también es una historia que la podemos desgranar y mirar como, bueno, de esto
me parece interesante esta parte, pero esto lo quiero plantear de otra manera, para mí esto sería mejor esta palabra, para mí sería importante incluir este matiz. Y pues eso lo conecto con la otra pregunta que me hiciste con respecto a como a la sensorialidad y a la corporaleidad, a la corporeidad, Corporeidad. corporización, corporismo, cuerpidad de las palabras, porque en la medida en la que reconocemos que el lenguaje verbal no es como una cosa alienígena que nos aterrizó de otro lado y que no tiene nada que ver con la tierra, también podemos permitirnos usar este regalo tan precioso que son las palabras para redescubrir que las palabras vienen de nuestra relación con la tierra. O sea, que los sonidos que hacemos son lo que aprendimos a hacer como especie observando a nuestros hermanos mayores, que son otras especies, y las montañas y los ríos, y a repetir los sonidos, y a cantarnos los sonidos, y a jugar con los sonidos, y en ese jugar a encontrarnos, pues como con todo todo esto otro tan maravilloso y tan sofisticado que se despliega en torno a las estructuras del lenguaje verbal, que es una gran belleza, pero que creo que no nos hacemos ningún favor poniéndolo por fuera de nuestra experiencia como animales. No es una, como que está todo este esfuerzo también que hemos hecho como civilización, como por diferenciarnos de los otros animales. Y es como, no, esto nos pone por fuera porque es que la comunicación verbal y tal, y es como, sí, o sea, nos diferencia como a otros, nos diferencian otras cosas de nosotros, pero es en sí mismo un regalo de un animal. O sea, somos un animal que tiene una manera muy particular de comunicarse, qué rico. Vamos a relacionarnos con eso con curiosidad. Em, y con eso recuerdo lo que planteaste al principio, lo de las diferentes voces y lo que los animales entienden, que yo, pues en estos días estaba hablando de eso con mi mamá, porque estábamos hablando como de decirle, como explicarles a las gatas cuando viene el veterinario y es como la angustia que deben sentir de que las estén manoseando, como, como ¿por qué me están haciendo esto? Y cómo cambia cuando, o sea, yo a mis gatas les explico cosas así con palabras, pero además para mí está claro que aunque ellas no tengan este código y no sea como que están entendiendo las palabras y descifrándolas de la manera en la que yo hago eso con las palabras, a mí no me cabe duda que lo que yo estoy poniendo en el cuerpo a través de decir algo, ellas lo están percibiendo de alguna manera. Y para mí esa es la cosa, o sea, lo que tú dices, la voz suena distinta según uno que está diciendo, entonces hablarles con calma, como que el cuerpo esté diciendo lo que yo quiero decir con las palabras. Y me parece que eso es una cosa muy linda de reconocer las diferentes capas de la comunicación que hay con la comunicación verbal, porque no es la palabra y ya, ¿cierto? Es como que está pasando en todo el cuerpo cuando uno está diciendo algo. Y me hiciste acordar de otra cosa que a mí me da mucha risa y mucha ternura, que es un video que tengo por ahí guardado en Instagram de una mujer con un perrito como Pomerania en un espejo y ella empieza a hablar muy seria, a decir como la gente se burla de mí porque yo tengo una voz para mi perrito, pero es que él solo me escucha cuando yo le hago así y al mismo el perrito levanta y abre los ojitos y ella empieza como siento que solamente cuando yo hablo así y el perrito levanta las orejas y se mueve y ella vuelve a hablar normal y el perrito es como no, esto no es conmigo. Y a mí me encanta porque es que es eso. O sea, yo creo que también algo que revela muy lindo de las posibilidades del lenguaje verbal es cómo lo usamos con otros animales, porque ellos completamente están capturando lo que está pasando con el tono de la voz, con qué actitud, porque uno no habla en ese tono si uno no está en como en un estado juguetón. Entonces es como de una se percibe toda una actitud y toda una disposición para estar en el mundo, que yo creo que es como el juego que nos merecemos permitirnos y no No tomarlo solamente tan en quedarnos como serio. con esta, sí, como no quedarnos solamente con esta mirada toda árida, que es como la que nos impone este sistema también de la relación con las palabras, y es como, no, el tono adecuado para hablar es este, o la manera adecuada para escribir es que sí, o sea, qué lindo que exploremos también como el tema de las estructuras y eso, pero permitirnos jugar con todas las otras capas con las que se relaciona el lenguaje verbal, ¿cierto? Como permitirle precisamente, o sea, darnos el regalo de reconocer que siempre ha estado tejido y siempre nos ha estado tejiendo con el mundo. Lo que pasa es que se nos ha olvidado observar cómo. Y en ese sentido, entonces el tejido ha salido de cualquier manera
Y básicamente es como volver la atención a, no, listo, no sé, no es como que salga así simplemente como a lo automático, sino de qué manera intencionalmente hago esto que sí o sí está pasando con el lenguaje y que sí o sí está pasando con las palabras. Creo que es, Ujú, sí, creo que es como eso, como el reconocimiento de lo que ya está. ujú, em, esa posibilidad de jugar y como de reconocer ese tejido. mm. Y no, y lo pienso no solamente con las palabras específicamente, sino como con las historias, ¿verdad? Porque no sé, dedicar, no sé cuánto tiempo dedicaste a escribir lengua, pero dedicar tiempo, o sea, como que para el sistema puede parecer súper improductivo dedicar no sé cuántos días a escribir sobre la lengua, ¿verdad? Algo como tan básico, eh, obvio, se podría decir, pero es como, yo creo que es como todo una hermosa metáfora de cómo pasamos por alto cosas tan importantes, ¿verdad? Como cuántas personas se preguntan sobre su lengua y cómo es la lengua y qué pasa en la lengua, ¿verdad? En la lengua literal del cuerpo. Eh, y yo creo que es un poco de lo que necesitamos mucho en este momento, que es volver a estas historias que nos recuerde quiénes somos dentro del tejido de la vida, ¿verdad? Y que somos lo que decís, que somos animales y que nuestro lenguaje y las historias que nos contamos son parte de esa gran red, ¿verdad? Que nos sostiene. Eh, y que yo creo y que al mismo tiempo como que no solamente que vienen de ahí, sino que además lo que hablábamos al principio como de que conjuran cosas, ¿verdad? Y vos lo pones muy hermoso cuando decís que la lengua es un portal. Y es un portal porque la lengua, de cualquiera de las dos formas, los sentidos que le encontremos a la palabra lengua, es como una llave para entrar a un mundo diferente, ¿verdad? Para también como transformarse y transformar, que es algo que me parece muy importante de decir acá como en esta conversación, porque hay una cualidad muy que también tomamos por sentado, que es esa capacidad transformadora del lenguaje, de las palabras y de las historias que estamos contando, ¿verdad? Eh, y yo creo que el lenguaje es un gran regalo, definitivamente, como decís, pero también es una gran responsabilidad, ¿verdad? Y bueno, quizás ya respondiste un poco a la pregunta que traía, pero la voy a transformar, hablando de transformar, en hacia dónde quisieras como intencionar tus palabras y tus lenguajes ahora, qué estás escribiendo, si estás haciendo algo más como en esta línea o si no estás escribiendo nada, estás trabajando en otro tipo de lenguajes. Ah, tan bueno, gracias por la pregunta. Eh, pues mira que dijiste algo que de hecho como que también me ayuda sí, como a darle forma a cosas que he venido pensando y de hecho mucho en estas últimas semanas, que es como este tema de lo básico y lo obvio, de Ujú, lo aparentemente obvio, ¿cierto? Que cuando lo dijiste fue como, ah, claro, a mí me encanta escribir sobre eso, porque es que nada es básico y nada es obvio. ¿Cierto? Y como que la mirada de que algo en el fondo es como este pensar algo obvio, que es algo, yo creo que es un hábito del pensamiento, pues que, a ver, no quiero sobresimplificar y me imagino que tiene mucho que ver pues como con la cotidianidad y con simplemente la costumbre de las cosas, pero yo creo que también debe estar atravesado y como sobreestimulado por un sistema que siempre tiene prisa, ¿cierto? Y en el que todo es, pues como bien decías, como enfocado a lo productivo, a para qué nos estamos preguntando esto, ¿cierto? Como estamos queriendo llegar allá, o sea, de acá hacia allá una línea recta y pues no nos vamos a desviar en el camino preguntándonos bobadas. Y, y la cosa de preguntar bobadas, pues también, que es como en estos días, yo no me acuerdo en qué contexto fue que estaba teniendo, creo que fue una conversación sobre el libro que estábamos hablando sobre la cosa como de la actitud infantil y como de cierto tono infantil que también puede estar presente en algunas de las cosas que escribo, eh, que yo creo que en parte tiene que ver es como con la actitud del asombro, ¿cierto? Con la actitud de la curiosidad y el asombro, que son, pues,
características en general no bien vistas en adultos. Es como si uno se asombra, es como, esta gente es tan boba, o sea, nunca había visto una flor, pues cuando salía al parque, como esta nunca se había detenido a pensar en esta palabra, o no sé, cosas así, porque claro, como que son cosas que nos hemos acostumbrado a percibir como infantiles y lo infantil estamos acostumbrados a percibirlo como una cosa menos importante, menos seria, ¿cierto? Y como básicamente que uno trasciende y que uno logra superar, ¿cierto? Como uno logra superar esta etapa en la que uno era menos humano y ahora uno puede ser uno puede ser no curioso y no asombrado, lo cual de alguna manera tiene sentido para, pues claro, para un sistema que no quiere que tengamos curiosidad y que no se beneficia de nuestro asombro con el mundo. Y, y pues con la pregunta de hacia dónde quiero dirigir las palabras, yo diría que en general a eso. O sea, como que me parece muy, muy linda esa idea y te agradezco mucho que hayas traído la pregunta así porque me gusta pensar en la importancia de encontrarnos con lo básico y lo obvio, precisamente. Y, y pues hacia dónde las estoy dirigiendo. En este momento, pues justo he estado trabajando en un texto que es sobre las arañas y que me ha hecho encontrar mucho con eso, ¿cierto? También como con ese lugar de lo básico y de lo obvio. Y me hiciste acordar, pues también con esa pregunta y con lo de las arañas, alguna vez, no sé, en Instagram cada tanto o sea, yo tengo una colección de videos y de fotos de las arañas de este jardín, que es una cosa, pero fuera de control. O sea, yo necesito controlarme porque porque bueno, el almacenamiento digital es todo tramposo y tal, pero esta mañana le hice otro video a una telaraña que la mueve el sol, o sea, es que además cada vez es la primera vez y todo esto, pero bueno, el caso fue que una vez en esta observación de las arañas, vi una cosa muy particular en uno de los hilos, que eran como unas bolitas pegadas una al lado de la otra por todo el hilo, que para mí estaba claro que no eran los huevos de la araña, porque yo he visto que esas arañas tejen, las de acá tejen una cosa a la que se llama ooteca, y ahí adentro están como todas las criaturitas que después se vuelven una nube de bebés. Entonces yo sabía que no eran los huevos de la araña. Y puse en Instagram la foto y puse como, ¿alguien sabe de quién son estos huevos? Y me pareció muy sorprendente que varias personas respondieron como obvio de la araña. Y yo pensé como, ¿por qué obvio? O sea, como, ¿en qué momento, si uno no sabe, o sea, si uno claramente no sabe, como estas personas me estaban respondiendo, claramente no sabían, ¿en qué momento uno llega a la conclusión de que obvio algo? Sí, o sea, por qué no se permiten estar con la pregunta? Es como, no, arañas, no me cabe la pregunta, no tengo tiempo para preguntarme quién son estos huevos. Y luego personas que decían como, no, estos son huevos de chinche, probablemente yo no sé qué, estos son, parecen huevos de chinche, o sea, como ya gente que uno veía que era como de los campos de los estudios de la vida, era como, claro, los reconocen, se parecen a los huevos de chinche, en fin, bueno, chinche se le dice acá, no sé cómo, grajo, no sé cómo se les dirá ya, unos insecticos del jardín, los que huelen muy fuerte cuando uno los Y que toca, que se también se dice asustan. acá. Ah, vale, esos. Y, y cuento todo esto porque yo desde, o sea, como que ese día me quedé como con ganas de explorar esta idea y de escribir sobre eso y hacia eso. Y eso me hace pensar en ese lugar hacia el que quiero llevar las palabras también, porque es como la invitación a, ¿cómo así que obvio? O sea, ¿por qué no nos podemos sentar también a disfrutar el preguntarnos cosas por el mundo y a no dar por hecho que si algo está en una telaraña, entonces es de la araña, como si, como si en la telaraña no pasaran otras cosas? Mm. Y, y pues que obviamente entiendo el sentido, o sea, lo esperable que es que sea esa la lógica de muchas personas de llegar a lo obvio es esto, pues porque es que esa es la educación que hemos recibido en grandísima medida. O sea, el colegio no es en general un lugar para explorar la curiosidad y el asombro, es para aprender a responder lo que se espera que respondamos, que aprendamos a repetir datos y que cerremos cosas, o sea, que tengamos respuestas para cosas, que tengamos soluciones. ¿Esto qué es? Esto es lo otro, fin del asunto. Yo no me tengo que preguntar más, o sea, súper responder. Y, y pues esa es una actitud hacia el mundo que nos quita todo, que nos roba la posibilidad de existir como en relación significativa con la existencia, con lo cual a eso dirijo mis palabras. Gracias por esta pregunta, me acabas de ayudar a aclarar mucho mi propio camino. Justo recuerdo que mi hermana, el primer comentario que me dijo cuando vio el volumen, me dijo, leí la primera historia y nunca
me había puesto a pensar tanto, nunca le había dedicado tanto tiempo a pensar en mi lengua. Y es como, es justamente eso, sí, ya. Justamente siento que eso es como lo que hace, o sea, como abordar estos temas es tan importante porque es como un poco, primero la importancia de volver al cuerpo, pero también volver a lo más vital que nos conforma, ¿verdad? Y hablar de eso y preguntarnos cosas, como decís, y tener curiosidad por eso. Cuando en Wimbledon nos planteamos hacer todo un volumen sobre el lenguaje, pues de cierta forma no, o sea, como que lo que nos dimos cuenta mucho de esto, de cómo el lenguaje puede ser muchas veces, en su mayoría de veces, una trampa, ¿verdad? Y una forma de limitarnos y de, ¿verdad? Como de ponernos como, cerrarnos puertas más que abrirlas, ¿verdad? Pero yo creo que parte del ejercicio con este volumen fue cómo hacemos para que, pues, cuestionar esa cualidad del lenguaje que limita y que estructura, ¿verdad? Dentro de los varios temas que exploramos, pero ese fue uno, sin duda, que yo creo que precisamente, y lo hablábamos al principio, por eso escogimos la historia de Mariana para abrir, porque yo creo que eso como que libera mucho de ese gran peso que le hemos puesto al lenguaje, de dar sentido, de, ¿verdad? Como de ordenar, organizar las ideas, ¿verdad? De cierta forma. Y yo creo que por eso un texto como el de Mariana como que más bien ¿verdad? Como que nos libera de esa carga. Y yo siento que más bien lo que necesitamos hoy es como historias que nos puedan como abrir la puerta a imaginarnos otras cosas, a cuestionarnos las cosas, a imaginar otras formas de ser humanos también. Y yo creo que digamos, no, de ese tipo de lenguaje no me canso, de ese tipo de palabras no me canso, ¿verdad? De un texto como el de Mariana no me canso porque es como una invitación a mi imaginación, a la curiosidad, al asombro, ¿verdad? Que son como lo que hablábamos ahora, como pues cualidades muy humanas, pero que están pues muy escondidas cuando crecemos, ¿verdad? Y yo creo que eso es como, o sea, como que lo conecto mucho con esto que decís como es como, sí, estamos cansados de los argumentos, pero yo creo que es más un tema como de la forma en la que se nos cuentan estas cosas que de las palabras en sí mismas, ¿verdad? Em, y otra cosa que quería comentar nada más de esto de cuando empezaste a escribir, una cosa que hablamos mucho siempre con Angie y con Pablo, es como de que uno no empieza a escribir cuando empieza a escribir, cuando agarra el lápiz y escribe, sino como que el proceso de escritura empieza mucho más, o sea, en situaciones inesperadas y sin la acción de escribir, ¿verdad? Entonces es como que me acordaste como estas conversaciones que hemos tenido entre nosotros, como diciéndonos, no, es que no lo he escrito, pero en algún momento eso se va a dar y va nada más a brotar, ¿verdad? Es como una cosa que muy, muy física. Eh, Yo quería jalar un poquito de ese ajá, hilito que Caro abrió sobre nuestra decisión de empezar el volumen con esta historia. Em, yo traduzco las historias en un libro y este texto de Mariana fue particularmente retador porque hay tanto juego con el doble sentido de las palabras, que es lo que, digamos, realmente hacía como tan rico, ¿verdad? El texto, porque... em, o sea, como que traduciéndolo a mí, se me vino una idea que es como lo dependientes que son las palabras del contexto. O sea, lo dependiente que es el lenguaje del contexto. O sea, la relación tan intrínseca que hay de a dónde, a dónde están situadas las palabras, a dónde está situado el vocabulario. Entiéndase tanto dentro digamos, pensándolo dentro del paisaje, ¿verdad? Dentro del mundo como dentro de la misma hoja. O sea, yo me acuerdo que yo, digamos, como que hubo momentos con ese texto traduciéndolo en que tenía muchas dudas de si traducir como el sentido o la estructura de la oración. O sea, como que tuve muchos debates de qué sostengo más, o sea, como el significado de esta frase o la estructura de esta oración o la elección de las palabras. Incluso me acuerdo que hubo como con algunas palabras que recurría a Mari, porque yo decía yo, bueno, es que esto ya es una decisión como que
realmente es muy autorial, entonces necesito que ella me diga cuál palabra quiere que usemos, o sea, em, pero todo esto lo digo porque creo que eso también nos lleva a pensar en eso, ¿verdad? Como la necesidad de ese lenguaje que nos cierre el sentido, porque creo que eso es un poco lo que estamos, en lo que estamos como atrapados un poco, como en esta noción del lenguaje, de que el lenguaje nos va a explicar y describir el mundo tal cual es. Em, y creo que en esa persecución de un lenguaje que nos describa y nos explique el mundo tal cual es, nos agotamos. O sea, es que porque es imposible, porque le estamos dando al lenguaje una tarea imposible. Y yo pienso, Adri, te escucho y yo digo, sí, estamos cansados. Y yo pienso cuando hicimos este volumen, yo decía, pobrecito el lenguaje también. O sea, la cantidad de responsabilidad que hemos puesto sobre el lenguaje. O sea, como que yo sentía una compasión y yo decía, yo puña, le pusimos unas expectativas y unas responsabilidades al lenguaje que no le correspondían. O sea, ese no era su trabajo. El lenguaje estaba aquí para unirnos al mundo, para conectarnos, para permitirnos esta creatividad, no para sostener toda nuestra identidad humana. O sea, entonces como que también eso es parte como de la idea de abrir este texto, es como uno recordar que el lenguaje sin contexto no puede existir. O sea, no necesitamos, el lenguaje necesita estar en relación con otras cosas. Dos, que el lenguaje no cierre el sentido, o sea, que el lenguaje más bien nos abra al mundo, no que si encierre el mundo en algo chiquitito. Em, y tres, bueno, lo que ya hemos hablado, Caro y Mario, hoy, súper lindo, que es como em, recordar que incluso el lenguaje que hemos relacionado con algo tan abstracto requiere de un cuerpo y requiere como requiere de un cuerpo que pueda sostener todas esas contradicciones y esas cosas que el lenguaje no termina de cerrar. Entonces, como que quería como ese comentario tal vez más desde la visión como editora y traductora de este texto que me pareció tan hermoso y como que nos permitía hablar de tanta, o sea, otra de las razones es porque en el volumen cada historia pues nos viene a decir algo diferente, pero este texto de Mari como que era como como un gran abrazo, ¿verdad? A todo lo que el volumen quería hacer y todo lo que el volumen quería hablar. Entonces fue una forma muy linda como de entrar a las historias, que luego ya el volumen tiene como tal vez más estructuras y más temas, pero que este fue un texto que realmente nos permitió como, sí, o sea, como presentar como que aquí está muy bien representado toda la razón por la que queremos hacer este volumen. Ay, gracias allí por esas cosas tan lindas que dijiste. Y con el tema de lo de la traducción, me quedé pensando en algo, pues que está relacionado con eso, que me encanta, lo de, claro, todo lo que le estamos pidiendo al lenguaje, es como pobrecito, al lenguaje verbal, no puede ser. O sea, además que sí partimos del hecho de que el lenguaje verbal es una manifestación de la vida en la Tierra, es por lo tanto más pequeño que, por lo tanto, por mucho que intente, no puede contenerlo, o sea, no da hasta allá. Em, pero además, con lo que dijiste de la traducción, otra cosa que me parece, y que justo en estos días algo conversé con mi mamá de eso, y lo tengo muy presente, es que hablar, o sea, hacer verbalizar algo ya es un ejercicio de traducción, y entonces, y en toda traducción hay pérdida, ¿cierto? En toda la traducción hay como un proceso creativo, en toda traducción hay una reescritura. Y por eso, pues como que lo conecto con las preguntas que me había hecho Caro al principio, de las historias que nos contamos y de las palabras que elegimos usar, porque también es la traducción que estamos haciendo de nuestra experiencia de existir y de la manera en la que nos estamos relacionando con el mundo. O sea, como cómo verbalizamos algo que de entrada no es una experiencia de las letras o de las palabras, ¿cierto? Cómo contamos una experiencia es una traducción a las palabras de algo que no son palabras. Y lo que nos podemos permitir en ese juego y en ese encuentro curioso con las palabras es precisamente eso, como hacer una traducción más cuidadosa y una traducción que le haga más justicia a la riqueza de toda esa otra experiencia que hay más allá de esas palabras y como que tiene todos esos matices que estás mencionando de la traducción que me parece pues lindo y necesario recordar que lo otro también es traducción, ¿cierto? Es otro tipo de traducción, pero pues finalmente ahí está sucediendo ese proceso de reescritura, ese proceso creativo
Y pues necesariamente también esa pérdida en el sentido en el que hay cosas que no se agarran del todo cuando uno las pone en palabras, o sea, así como hay ciertos sentidos que no traducen en el uso del doble sentido como de un idioma a otro, hay cosas que de la experiencia de las palabras no traduce del todo bien y pues como que reconocer los límites del lenguaje verbal en ese sentido, pues es parte como del regalo que nos damos en una relación más rica con el lenguaje verbal, ¿cierto? Como que reconocer sus limitaciones. Estoy pensando en una frase que me parece muy linda, que es como reconocer el límite como principio liberador, ¿cierto? Que es algo que además en general nos cuesta tanto en la narrativa de este sistema, en donde nos han enseñado a ver los límites como una cosa de, pues sí, de atrapamiento y de limitación en el sentido como de esto es lo que me estoy perdiendo y esto es lo que no me están permitiendo hacer, en lugar de no, claro, es que como ser mortal, limitado, qué regalo es tener límites, qué necesario lugar para relacionarme con el mundo y que el hecho mismo de que el lenguaje verbal permita lo que permite es que tiene unos límites, que hay unas estructuras, o sea, que hay unos bordecitos que permiten contener algo así como la piel nos contiene. Y, y eso sí, gracias por traerlo de la traducción, porque me parece que también es muy rico en esto y pues y con lo del tema de lo de los textos o como de las palabras que abren, que eso me parece muy bello porque lo conecto con lo que decía lo de la curiosidad y el asombro, que es como lo que nos permite plantearnos desde un lugar como de, esto estamos buscando una respuesta, al leer esto estoy buscando responder algo, o al leer esto, o al escribir esto estoy buscando posibilitar una pregunta, o estoy buscando como alimentar una pregunta o como jugar con una pregunta. Y, y que ahí hay muchas más posibilidades también, porque pues la pregunta es el lugar al que uno vuelve finalmente, como que la respuesta cierra y la pregunta abre. Gracias, Mari. Me encanta esta idea como de hacer las paces con los límites, ¿verdad? Porque es como darles un lugar, ¿verdad? Dentro de todo tiene un límite, realmente. Todo lo que vive, todo lo que surge de la vida, pues tiene un límite y ese es, pues por supuesto, el lenguaje lo tiene y yo creo que de los límites también como que surgen otras formas o otras búsquedas, ¿verdad? Y yo creo que ahí donde no existen las palabras, encontramos otras formas de expresar o de, como decía Adri, bailando, cantando, ¿verdad? Y muchas veces creemos que las palabras deberían hacer todo ese trabajo, pero no necesariamente. Yo creo que parte de estar tan aquí, ¿verdad? Como decías ahora, como tan en la cabeza, es como, sí, como ponerle toda esa responsabilidad al lenguaje cuando... eh, pues los lenguajes son tan diversos, ¿verdad? Como las formas que podemos hablarle al mundo son tan diversas, tan variadas. em, y yo creo que los límites nos invitan como a explorar esas otras formas de hablarle al mundo y de estar aquí en este momento. Vamos a ir cerrando, Mariana. Queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo y por tu texto, tus palabras y por siempre apuntarte a participar nuestros inventos de actividades y de temas. Fue muy lindo tenerte en el volumen una vez más y ser parte de este proceso. Eh, Muchas gracias, siempre muy feliz de todo lo que participar en todo lo que tiene que ver con ustedes. Soy fan, gracias por invitarme y por abrir este espacio y por estas preguntas tan ricas y tan nutritivas. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.